Muy bien, retomemos entonces para redondear estas ideas del día de hoy. Nos dice Johnson, para los que tienen el libro en la página 90, nos dice Johnson, la relación de Roma con los dos apóstoles más grandes nunca fue discutida y se aprovechó desde los tiempos más antiguos. Roma contaba con la genealogía más impresionante de todas las iglesias tempranas. Pero Pedro era el fundador más valioso, porque en cierto sentido podía considerárselo el apóstol principal, el colaborador más estrecho de Jesús y el beneficiario del famoso texto de la piedra y las llaves de Mateo. No hay pruebas de que Roma se aprovechase de este texto para afirmar su primacía antes del año 250. Y entonces, cosa interesante, lo hizo chocando con el agresivo obispo Cipriano, que recuerden que era de Cartago. Y qué casualidad, Roma y Cartago es el mayor enfrentamiento del imperio en los momentos de su expansión en el Mediterráneo, y esta diferencia Roma-Cartago se va a volver a dar en el aspecto teológico cristiano cuando enfrenta al obispo Cipriano. Posiblemente Cartago fue evangelizada por cristianos celotas y por lo tanto eran muy combativos, etcétera, etcétera. Vuelve a reproducirse en el área cristiana esa vieja rivalidad Roma-Cartago. Muy bien, así que recién en esa época, cuando Roma choca con Cipriano, es que empieza Roma a hacer mención a ese texto que sirve de piedra fundacional, ¿verdad? Muy bien. Así que en esta época, segunda mitad del siglo II, se hace como respuesta a la herejía paulina de Marción, que es la primera herejía que la propia Roma afrontó. Pablo fue eliminado de todo lo que representase un vínculo con el episcopado de Roma y el cargo fue anexionado firmemente solo a la figura de Pedro. Y luego explica el tema de Antioquía y de Alejandría que acabamos de explicar. Y continúa Johnson diciendo, incluso Roma estaba usando su posición como capital imperial para influir sobre la iglesia en otros centros y crear así un historial de intervención con éxito. El primer caso en que el episcopado de Roma interviene en los casos de otra comunidad cristiana se da en la carta de Clemente a los Corintios. Clemente es el obispo de Roma y siguiendo una tradición inaugurada por Pablo de escribirle misivas a los integrantes de otras iglesias, bueno, Clemente como obispo de Roma le manda una nota a los corintios, que también andan con unos líos un poco complejos y que se están oponiendo al obispo de Corinto. Entonces, retomo, el primero de estos casos en el cual Roma interviene con éxito, del cual tenemos constancia, es la carta de Clemente a los Corintios, en la que Clemente apoya el orden establecido. Hubo otros casos también durante el siglo II, generalmente en lo que parecían cuestiones marginales, como la práctica del culto, como la definición de la fecha de Pascua, etcétera, etcétera. Se apelaba siempre a Roma, cuando los otros episcopados tenían alguna diferencia o algo que estaba en discusión, apelaban a Roma para que dirimieran la cuestión, ¿verdad? Se apelaba a Roma, dice Johnson, por entender que era la mejor autoridad apostólica, y ella respondía prontamente. Tenía una reputación temprana de fe sólida. Era la primera iglesia que había sufrido una persecución oficial sistemática y había sobrevivido triunfante, porque no solo tenía los dos apóstoles, sino que su magisterio estaba regado por la sangre de los mártires. El martirologio fue otra de las piedras fundamentales en las cuales el papado, el obispado de Roma, se va a asentar. Pero no solamente eso, sino que también era ortodoxa, es decir, que se pensaba que era la comunidad que había preservado intacta la enseñanza de Pedro y de Pablo. La zona de peligro de la herejía, del gnosticismo, de la inestabilidad y de la ósmosis de los credos estaba en el este, ¿verdad? Todo el relajo era en Oriente, donde estaban todos los credos extraños, paganos,
que se podían asimilar al cristianismo y que de alguna manera le peleaban el terreno al cristianismo, ¿verdad? Así que todo esto estaba en el este, sobre todo en Siria, en Asia Menor y en Egipto. Roma estaba muy alejada de la infección. Parece haber excluido desde el principio mismo todas las tendencias gnósticas. Estableció la norma en la definición del canon, eliminando los textos espurios y produciendo otros textos autorizados. No conoció la existencia de la herejía hasta Marción, y entonces lo obligó prontamente a actuar en Asia. También derrotó el desafío montanista, ya que el montanismo floreció en Asia mucho después de haber sido eliminado de los círculos cristianos de Roma. El montanismo, junto con el marcionismo, fueron las primeras herejías que se producen. Los que tengan interés en saber con detalle cuáles son, vayan a Google y buscan montanismo, buscan marcionismo, y ahí les explican en qué consisten cada una de estas herejías, como el donatismo, etcétera, etcétera. Muy bien. Así que acá dice que los grandes polemistas, los grandes padres de la iglesia que lucharon contra estas herejías, estaban todos en Roma, y de Roma salía la voz autorizada para luchar contra estas herejías. Y acá nos nombra Johnson a varios de estos padres que no se los voy a nombrar, ¿verdad? Muy bien. Roma, entonces, retoma Johnson, aprovechó no solo su fundación apostólica, sino también sus relaciones con la capital del imperio. Era la pauta de la fe y del rito, de la organización, de la exactitud textual y de la práctica cristiana general. Fue la primera iglesia cristiana que eliminó las tendencias minoritarias y presentó al mundo un frente homogéneo. En vista de esta situación, era natural que Roma pasara a explorar los asuntos de otras iglesias, con vistas a promover la victoria de lo que se consideraba la corriente ortodoxa, es decir, la corriente romana. Por eso muchas veces cuando se habla de la Iglesia Católica, se habla del rito romano, ¿verdad? Que es justamente todo esto que surge y que teje Roma, que se va a imponer con el tiempo a todas las iglesias cristianas para convertirse en la espina dorsal de la ortodoxia cristiana. Muy bien. Pero, más aún, nos dice Johnson, Roma disponía de una excusa excelente para interferir en otros obispados, porque desde los tiempos más antiguos había ayudado con dinero a las iglesias más pequeñas y en dificultades. Era caridad, pero caridad que cada vez estaba más asignada a un propósito. Sin duda que el dinero acompañó a la carta de Clemente a Corinto y que allí contribuyó a convertir el partido minoritario en mayoritario. Apolonio, que es otro de los padres de la iglesia, cuando escribe contra los montanistas, dice que por supuesto el dinero representó un papel importante en el conflicto religioso, como en otro tipo cualquiera de lucha. De la descripción, reconocida como más tardía, que hace luego Eusebio del empleo del dinero por Constantino, por el emperador que va a producir el edicto de Milán de tolerancia, ¿verdad? Eusebio dice que el empleo del dinero por Constantino para promover el cristianismo, ¿verdad? O sea que también el emperador metió mano en las arcas cristianas. De todo esto entonces podemos deducir la variedad de modos en que el poder financiero influía sobre el desarrollo religioso. Se utilizaba el dinero para retirar de las prisiones oficiales a destacados maestros cristianos, para pagar rescate por hombres valiosos que habían sido enviados a las minas de Cerdeña, para organizar comunidades con los esclavos libertos y los pobres, para sostener los servicios de bienestar social y suministrar fianzas o incluso sobornar a los jueces. La comunidad romana era rica y llegó a serlo mucho más durante el siglo II. Hacia el fin de este siglo, vemos a Dionisio de Corinto escribiendo agradecido a Roma.
Desde el principio ha sido vuestra costumbre tratar con bondad sin desmayos a todos los cristianos y enviar contribuciones a muchas iglesias de todas las ciudades. Así, vosotros los romanos habéis observado la ancestral costumbre romana que vuestro reverenciado obispo Sotero no solo mantuvo, sino amplió, proveyendo generosamente los abundantes suministros distribuidos entre la gente de Dios. Y un mensaje similar, esta vez del obispo Dionisio de Alejandría, dice que Siria entera recibía dicha ayuda, agregando que las donaciones venían acompañadas por cartas, sin duda como consejos o instrucciones. Así, con el dinero romano, llegaba una presión suave pero tenaz que promovía la adaptación a las normas romanas. Y concluye este proceso Johnson diciéndonos lo siguiente: es fácil proyectar hacia atrás estos procesos. La extensión de la ortodoxia, el ascenso del episcopado monárquico, el papel especial de Roma, la aplicación de una política intencionada, perseguida incansablemente de una generación a otra, con el propósito de crear un sistema de derecho eclesiástico, una clase clerical privilegiada y una fe autoritaria. En efecto, esto era lo que comenzaba a delinearse hacia el siglo III. Pero el factor de planeación, esto de que esto haya sido un tema planificado, ¿verdad?, en relación con este propósito, no se refleja claramente en los documentos de la época. Los documentos de estos primeros siglos, solo sugieren más bien una serie de respuestas ad hoc, o sea, de respuestas puntuales a situaciones reales, y luego la tendencia a utilizar estas reacciones como precedentes o como plataformas sobre los que se levantaban estructuras más ambiciosas. Durante este periodo, el conjunto de la Iglesia estaba luchando por su propia supervivencia, ¿verdad? Es decir, no fue una política delineada y perseguida claramente desde el inicio de los tiempos que se planteó Roma. Fue el propio desarrollo de los hechos lo que fueron dando esta preeminencia de Roma, ¿verdad? Que Roma obviamente la supo aprovechar con el correr del tiempo, pero su postura no fue planificada desde el inicio, se fue dando paso a paso a medida que los acontecimientos se sucedían y que Roma crecía en su papel rector de la vida cristiana. Nos dice entonces Johnson que en estas épocas lo importante para la Iglesia era sobrevivir. No se olviden que todavía es una religión perseguida por el Estado romano. Es una religión que termina en el martirio, termina en las persecuciones y en las muertes en el circo de centenas de miles de mártires. Hasta el siglo IV, que se produce el Edicto de Milán de tolerancia en el 313. O sea que en esta época, más allá de que Roma fue creciendo en su papel, no era lo importante para los romanos, lo importante era sobrevivir a la persecución que estaba sobre su cabeza y ayudar a las otras comunidades cristianas. Así que bueno, nos dice entonces Johnson que en el seno de esta iglesia que luchaba contra la persecución había una lucha constante y multifacética entre filosofías y sistemas rivales. La primera batalla llegó a ser inevitable a causa de la renuencia del cristianismo a conservar el carácter de un simple culto, un culto más dentro de lo que Roma aceptaba, ¿verdad?, y su pretensión de ser la religión universal. El primer choque con Roma se produce acá. No es un rito más. El rito cristiano tiene la pretensión de ser universal y por lo tanto lucha también contra el plan universal que es el imperio político romano, ¿verdad? Son dos universalismos que luchan por la preeminencia. Va a ser el primer gran enfrentamiento con el imperio. La segunda fue un reflejo del evidente deseo de su fundador de crear una religión de la diversidad tanto como de la universalidad, es decir, de ser todo para todos los hombres. El ministerio de Jesús se desenvolvió en una atmósfera de disenso,
de agrias polémicas y de espíritu partidario, y terminó en su muerte violenta. El espíritu de la iglesia temprana se expresó muy bien en las epístolas de Pablo, que sugieren actitud doctrinaria y polémicas no resueltas. No hubo un periodo de serenidad en la historia de la iglesia. En su primera generación estuvo a un paso de ser reabsorbida por el judaísmo. Más tarde, por lo menos durante otro siglo más, corrió el riesgo de convertirse en una religión ultraterrena que ordenaba inflexiblemente la vida sobre la base de normas sobrehumanas o en un complicado culto de los misterios para uso de los conocedores intelectuales. Acá es cuando entra el peligro del gnosticismo, ¿verdad? Y de las primeras herejías. La iglesia, sin embargo, sobrevivió y se introdujo constantemente en todos los niveles sociales sobre una enorme extensión, evitando o asimilando los extremos, apelando al compromiso, desarrollando un temperamento urbano y erigiendo estructuras de tipo secular para preservar su unidad y dirigir sus asuntos. Hubo en consecuencia una pérdida de espiritualidad, o como había dicho Pablo, una pérdida de libertad entre los creyentes. Hubo un aumento de la estabilidad y de la fuerza colectiva, es decir, que el episcopado se afianza por sobre el pueblo cristiano. Hacia fines del siglo III, el cristianismo podía entonces enfrentar y desafiar a la estructura más poderosa de la historia antigua, al Imperio Romano. O sea que acá Johnson nos deja a las puertas del tercer siglo, que es cuando se va a producir ese enfrentamiento último entre la iglesia cristiana y el poder imperial. Un conflicto que solo puede tener dos soluciones: o el imperio hace desaparecer esta religión con vocación universal, o el imperio es conquistado por esta religión universalista. Ya sabemos cuál fue el resultado, pero veremos cómo es este proceso a partir de las próximas semanas. Bueno, espero que disfruten mucho de lo que resta de semana y nos volveremos a encontrar la semana siguiente. Estén atentos a las noticias que reciban para la presencialidad. Vamos a retomar la presencialidad a partir del 30, pero vamos a mantener también este medio de comunicación con todos para asegurar que aquellos que no van a ir a actividades presenciales tengan continuidad en los temas que vamos desarrollando. Estén atentos también, sobre todo, los integrantes del grupo de los lunes que vuelvan a presencialidad, porque no voy a poder retomar presencialidad los lunes, la voy a tener que cambiar para los días martes. Estén atentos porque les vamos a comunicar el inicio de la presencialidad el martes próximo y les vamos a comunicar el horario, que casi seguramente va a ser a las 18 horas. Como todos van a ser comunicados personalmente, van a encontrarse entonces, vuelvo a repetir, que la presencialidad del grupo de los lunes no va a poder ser los lunes, sino que será los martes. O sea que tendremos presencialidad los martes para los grupos del lunes y los miércoles para los grupos del miércoles, ¿sí? Lamento tener que cambiar de día a la gente del lunes, pero necesito ocuparme del nieto, ¿verdad? Porque cambiaron los horarios laborales de sus papás y el abuelito tiene que hacerse cargo de recoger al nieto, etcétera, etcétera. Así que no hay alternativa y se convierte en inhábil mis lunes y por lo tanto tengo que emigrar al martes y miércoles, entonces como centro de las actividades presenciales. Muy bien, gente, nos estamos viendo. Presten atención a las comunicaciones que van a recibir. Si tienen alguna duda, llamen a administración o pregunten en los chats del grupo para que les podamos ir aclarando todos estos temas. Muy bien, que pasen muy bien y nos estamos viendo. Chau, chau.